Estamos de vuelta en Contraponerte.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colini. Como todos los jueves tenemos a Ricardo Guanipa. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te ha ido? Así es, José Antonio. Muy buenas tardes para ti y toda esa audiencia de este excelentísimo programa, y saludo a todo el equipo. Bueno, Ricardo, tengo que comenzar obligatoriamente hablando del tema de lo que ha ocurrido el 15 de noviembre en Cuba y lo que ha pasado también con Junior García, tomando en cuenta que el día domingo estuvimos desde horas muy temprano de la mañana acompañando a Ramón Saúl Sánchez en la flotilla que hubo aquí que fue como una antesala a la protesta, y también una caravana que hubo hacia el Bayside. Estuvimos allí como desde las 9, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y había bastante entusiasmo. Lamentablemente el día 15, pues el régimen hizo lo que obviamente todo el mundo esperaba que hiciera, que era colocar a sus grupos para que nadie saliera, y sorprende la noticia al día de ayer de que Junior García, que fue el que convocó la manifestación del movimiento Archipiélago, pues ya se encontraba en España. ¿Tu opinión de todo esto, Ricardo? Así es. Bueno, José Antonio, fíjate que haciendo un poquito acotación de lo que tú acabas de decir, que estuvimos en el barco Patria y Vida del Movimiento Democracia y navegamos aproximadamente desde el río de Miami, de cerca de la calle 36, aproximadamente un par de millas o 3 millas, para llegar hasta el sitio destino, que era cerca del downtown de Miami. Y pues navegamos a río abierto y pues Ramón Saúl en la parte abierta del barco, nosotros también, y sin ningún tipo de incidente, más bien la gente aplaudiendo, sentimos la gente saliendo a los balcones y que sentimos de verdad esa emoción del cubano, porque como tú dijiste, se creó mucha expectativa el día 15, desafortunadamente, pues el cubano, como también lo acabas de expresar, el régimen sembró una ola de miedo, de arresto, de represión, y no salieron a la calle. En cuanto al Junior, que posteriormente viajó a España, fue por lo siguiente, José Antonio. La mañana del domingo salieron unas imágenes bastante fuertes donde fue sitiada la casa de Junior. La casa de Junior, incluso las ventanas fueron tapadas con la bandera cubana, y eran aproximadamente unos 50 60 comunistas tarifados del MININ, del Ministerio del Interior de Cuba, que evitaron que el Junior saliera. Él solo quería llegar desde su casa hasta el malecón con una rosa blanca. Él solo era marchar solo. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo la misma mañana del domingo, donde a él lo tenían sitiado y no lo dejaron salir de su casa. ¿Qué pasa? El Junior reflexionó, y no lo digo yo, lo dijo él ya en España, en una entrevista, que poca difusión ha tenido esa versión, y es bien interesante, porque ¿qué dice él? Bueno, yo estaba en mi casa, yo he arriesgado a mi familia, he tenido la persecución del gobierno, que la gente sepa que yo nunca fui el más guapo del salón de clase, todo lo contrario, fui un hombre que peleó con las ideas, pero nunca supe pelear de manera física. Lo que pasó el domingo, sí es verdad, lo reconozco, me quebró en mi valentía, pero también me quebró de que afuera de mi casa habían 50 comunistas cubanos sitiando mi casa, presionándome, y sentí mucho miedo. Y yo pensé que el cubano, que iban a ser solidarios conmigo, y que no eran 50 los que iban a venir a ser solidarios conmigo, sino cientos de cubanos. Y mi puerta no la tocó nadie para decirme, ábreme la puerta que estoy contigo. Cuando, dice Junior, cuando yo me di cuenta que estaba solo, pues más terror me dio, más miedo me dio viendo a sus hijos. Y es cuando él toma la decisión, me voy del país. Porque el liderazgo era mentira. Él pensó que él sí había mantenido un liderazgo y que iba a mover masas, como pasó el 11 de julio. Pero ese día que se le presentó una prueba de hierro de su liderazgo, se dio cuenta que no lo tenía. Y agarró, hizo maletas y se fue. Mira, José Antonio, cuando yo trabajé, perdona que hable de mí, pero yo quiero poner este ejemplo, porque yo sé lo que él sintió, yo sé lo que es ese dolor. Cuando yo trabajé como corresponsal en Caracas, de Radio y TV Martí, que yo transmitía para Cuba, estando en Caracas, solo, Chávez decía horrores de mi trabajo, porque decía que mi trabajo era ilegal, porque yo transmitía desde Miami para Cuba, o desde Caracas, pero la señal Miami, Cuba, a través de Radio Martí. Y yo
Claro que tuve miedo, mucho miedo. Yo salía a la calle con mucho miedo. Yo salía y decía, bueno, Dios, gracias por este momento, pero yo no sabía si volví. Y cuando ya me pasó igual, que Chávez ganó el revocatorio, se enfrió todo. Se enfrió la información, se enfrió y no me quedó otra que venirme a los Estados Unidos de vuelta. Lo que te quiero decir, que cuando yo me fui al aeropuerto de Maiquetía, el 27 de noviembre del 2004, nadie me llevó al aeropuerto. Nadie me acompañó al aeropuerto. Yo tuve que pedir un taxi y me fui solo. Y cuando me monté en el avión, yo sabía que era un largo viaje. Y yo entiendo lo que sintió ese muchacho. Yo también, yo no quería ser un líder y yo tampoco busqué el liderazgo, pero por lo menos mi entorno que me fuera a despedir. Y yo ni eso lo tuve, que me acompañara. Entonces, Ahora, yo entiendo. ahora Sí. en el caso de Venezuela, ¿cómo lo que le pasó a Junior, cómo lo traspolas a lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Ha ocurrido algo similar en Venezuela como lo que le ocurrió a Junior en Cuba? Pero por supuesto, a ti te ocurrió, les ocurrió a todos ustedes, oficiales de Altamira. Ustedes entregaron su carrera por la democracia del país. Entregaron su carrera por nosotros, los venezolanos. ¿Y les pagaron con qué? Con crítica. Y aquí se vive en Miami. Aquí, desafortunadamente, en Venezuela es peor que lo de Cuba, porque lo de Cuba, los medios están silenciados. Pero en Venezuela, en ese momento, no. Y los medios evitaron entrevistas con ustedes porque existió la autocensura de los medios para evitar ciertas sanciones del régimen. Y aquí en Miami se aplica la censura también. El periodista nuevo que ha llegado en los últimos 5 años aplica esa política que aplicaron en Venezuela de veto, ¿cómo te digo?, de no darle cobertura. Y eso, así no se hace una lucha, José Antonio. Así no se puede hacer una lucha. Con ese egoísmo, y eso, por eso te digo, ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuántas líderes En yo una no he visto? época más reciente, ¿qué caso se asimila con lo que le pasó a Junior, a Junior en Cuba? Bueno, mira, Simonovi, por ejemplo, Simonovi es un cero a la izquierda en el exilio. Muchos de los líderes que yo he visto exiliados, más que todos líderes no son líderes del exilio, y ni fueron personas que fueron expresos políticos, que cuando llegaron aquí a Miami ya no quieren saber de nada, ni quieren saber de nadie. ¿Por qué? Porque llegaron como junior. Y a veces los llaman de programa. Ahora, de darte un ejemplo específico, mira, hay muchos expresos políticos aquí, pero esos expresos políticos, a mí hasta me cuesta entrevistarlos. Bueno, Pues me yo dicen, te mira, voy a poner un ejemplo que estoy seguro vas a coincidir conmigo que se asemeja, pero obviamente fue mucho más drástico y dramático. Y fue el caso de Oscar Pérez, que también pensó lo mismo. buen ejemplo. Exactamente. Oscar Pérez, cuando hizo lo que hizo, pensó que la sociedad lo iba a proteger y ahí no se apareció nadie. Excelente comparación, porque fue más crudo y fue más cruel, porque Oscar Pérez transmitió en vivo: señores, vengan a ayudarme, yo me quiero rendir, me quiero entregar, pero esta gente no nos deja, esta gente nos quiere matar. Y nadie salió a apoyar a Oscar Pérez. En vivo, los venezolanos vieron la masacre de Oscar Pérez, el asesinato de Oscar Pérez. Entonces, ese es un ejemplo y bastante dramático, pero y fíjate, con un poquito más de libertad que en Cuba, vamos a decirlo así. Y fíjate que Oscar Pérez, excelente comparación, lo has dicho todo. O sea, yo no tengo absolutamente nada que agregar con ese ejemplo tan perfecto. Porque fíjense que en el caso de Junior, que dio su entrevista desde España, dice: ningún opositor, refiriéndose a todo el mundo, desde el líder más líder hasta el último que esté en contra de la revolución, fue a tocarme la puerta para colocarse y ser solidario conmigo. Solamente estaba mi familia y mis hijos, y 50 malandros de estos revolucionarios afuera gritando cualquier cantidad de improperios. En el caso de Oscar Pérez, que tuvo más o menos como 5 o 6 horas mientras estaba transmitiendo cuando lo tenían sitiado, pasó exactamente lo mismo, no se presentó absolutamente nadie, ni ningún líder de la oposición, que en ese momento habían diputados en ejercicio de la Asamblea Nacional, no se apareció ninguno, ni tampoco líderes de la oposición reconocidos que no son de los políticos tradicionales, sino que son los más radicales,
tampoco se apareció ninguno. Ni de la gente que estaba en los alrededores, tampoco se apareció nadie. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en el caso de Junior pudo salir, en el caso de Oscar Pérez fue acribillado, fue masacrado por las fuerzas represivas del régimen de Maduro y fue asesinado junto con los que estaban ahí con él. ¿Y cuál es el problema aquí? Que lamentablemente, lo dijo Junior muy bien ayer, esto no es un problema de un mesías, ni de un héroe, ni de un superhéroe con una capa que aparezca ahí como el llanero solitario. No, esto es un problema de todos. ¿Será que las sociedades han entendido eso, Ricardo, o no lo han entendido? No lo han entendido, no lo han entendido. Y yo te digo algo, el baboso narcotraficante y asesino de Diosdado Cabello puede utilizar este segmento para crear que nosotros estamos haciendo una crítica contra el exilio cubano y contra los exiliados venezolanos. Y yo a ese baboso le digo que no sea mentiroso y manipulador. Me le pico adelante, ¿no? Porque tú sabes que ese bicho es tremendo malandro. Pero sí, lo que tú dices tienes toda la razón, José Antonio. Y ese es el problema, que las sociedades a veces no entienden que nosotros somos los protagonistas, los propios protagonistas. Por eso cuando el viejo baboso ese de Ramos habló, ¡ay! Que nosotros no necesitamos a nadie, nosotros te resolvemos el problema. ¿Quién él? Si él es peor, él se la pasa con el rabo entre las piernas. Él fue el primero que dijo que hay que doblarse para no partirse. Pero bueno, como que se partió bastante y se dobló mucho. Entonces ya es hora que se pare, porque ha vivido como 5 años doblado. Entonces, yo lo que te digo es precisamente eso, que las sociedades no terminan de entender que es precisamente el protagonismo del colectivo en general los que tienen la bandera, como ocurrió el 11 de abril. El 11 de abril nadie lo convocó, nadie. El 11 de abril fue el pueblo que dijo, vamos a Miraflores a pedir la renuncia a Hugo Chávez. Y salió 1 millón de venezolanos rumbo al Palacio de Miraflores. Claro, después de eso empieza el trabajo del régimen comunista cubano, que es la manipulación de masa. Empieza los ataques psíquicos, terrorismo psicológico. Y en eso Jorge Rodríguez es un experto. Y lo que va a ocurrir el domingo en Venezuela, simple y llanamente, es deprimir al venezolano, porque el venezolano cree que va a ganar gobernaciones, que se bajen de esa nube. A este le va a dar una pela porque la trampa... Mira, en Venezuela necesitan votantes, pero el régimen no necesita votos. El pueblo vota, pero no elige, porque ya los electos están elegidos por el régimen. El gobernador de... ¿Tú crees que el gobierno va a entregar el Vargas, que es un lugar estratégico? Pues si por ahí ellos meten todas las armas. ¿Tú crees que va a entregar a Bolipuerto y va a entregar el aeropuerto de Maiquetía a un gobernador tan loco? Y la carretera que conecta Oriente y Occidente por la vía de Chufa y por la vía hacia Aragua, por Catialamar, vamos a llamarle esa zona, por Carayaca o por Chupa, Pasalía y Garote. Es un lugar estratégico. La Guaira es un lugar tremendamente estratégico para el narcotráfico, para el crimen organizado. Y por eso se tiene que olvidar de Vargas. Así sean 6 chavistas que voten en Vargas y 1 millón de opositores, va a ganar el chavismo, porque es un lugar estratégico. Igual Bolívar. Andrés Velázquez ganó con tremenda pela, pero es que es estratégico para el cartel de los soles y para el terrorismo, porque ahí está el oro, el diamante, esto con lo que hacen las bombas, ¿cómo es que se llama? El uranio. El uranio. Y tú crees un lugar estratégico, igual, ahí nunca va a ganar un opositor. Bueno, donde sí va a ganar un Ike opositor que no es opositor, es en el Zulia, ¿oíste? Porque ya Manuel Rosales ganó esa elección, te lo puedo asegurar. Pero, bueno, pero él es un títere de la dictadura y del régimen. Es parte de la negociación. O es que Manuel Rosales es el gobierno. Correcto. Manuel Rosales es de la oposición oficialista, igual que Henry Ramos Alú, que se la tiran de perros bravos. Mira, a mí me dijeron que cuando el borracho de García Carneiro, que en paz no descanse, me dijeron que Rosales viajaba en el avión. Me lo dijo una persona que era piloto y me dijeron que más de una vez en el avión lo esperaban mujeres y se subía Carneiro y le decía, ven que yo te llevo a Maracaibo. Y eso era un bacanal de Maiquetía, de la Carlota a Maracaibo, con Rosales ahí, en aviones robados por carniceros que los decomisaban y se los daban a ellos para que salieran a burdelear en esos aviones. ¿Cuántas gobernaciones crees tú que le den a los colaboracionistas? Bueno,
Que le den entre Mira, comillas, porque al final del día no va a gobernar mira, nada, pero... el agua no se la dan. Así tengan al mejor de los candidatos, porque ahí tapa lo negro, es un lugar estratégico militar. Carabobo, a lo mejor, ahí para que no fastidie. Falcón, que eso, ahí lo que hay es queso y mucho turismo. Miranda. No creo, no creo que se la gane pero es que también, Miranda a lo mejor para distraerlo, porque igual se la dieron a Capriles, ¿sabes? Y Miranda no es estratégica para el régimen. Lugares estratégicos es donde está Rodríguez Chacín, porque esa es la gobernación que tiene más salidas, o sea, es un lugar en el centro del país que es el estado que tiene más frontera, vamos a llamarlo así, con otros estados. Es un lugar totalmente estratégico y ese estado no lo van a entregar. Igual que Yaracuy probablemente, pero es que Yaracuy tampoco. Sucre tampoco se lo van a entregar a un opositor, como nunca ha estado un opositor en Sucre, porque tienen la salida estratégica de la desembocadura del Orinoco hacia el mar, hacia el norte del mar oriental, y la vía del narcotráfico hacia Trinidad y Tobago. Entonces, el lugar entre Güiria y Trinidad, que son pocas millas, que es el túnel del narcotráfico del Cartel de los Soles, no se lo van a entregar el Estado Sucre a la oposición. El Estado Anzoátegui no les interesa, porque acuérdate que subiendo por Maturín sales a Río Caribe, claro, que es arriba en el Estado Sucre. Entonces, esa droga que viene saliendo de Bolívar pasa por Monaga y llega a Sucre, ya está. Anzoátegui no les interesa. Bueno, vamos a ver el día lunes cuáles son las gobernaciones que le otorgan, entre comillas, a la supuesta oposición, que no va a nada, porque son unos títeres de ellos, y eso lo van a colocar de todas maneras ahí un protector, una cosa de esa que ellos colocan allí para que haga lo que les dé la gana. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Estas elecciones no hay nada que esperar, pero igual hay que hacer el análisis, porque lo que sí va a ocurrir es que amanecerán los que tenían sus esperanzas cifradas en esta elección deprimidos el día lunes, y bueno, habrá que comenzar otra vez desde cero. Pero bueno, es sí, lo que toca. Por eso es que yo quiero dar ese contramensaje ya de una vez. Pongan música el domingo, no voten y cáiganse a curda, pero olvídense que van a ganar, olvídense que va a pasar algo. Eso es, ya está. La gente necesita votantes, pero o sea, en Venezuela el venezolano vota, pero no elige, y es lo que se tiene que meter la gente en la bendita cabeza, y ojalá que nadie salga a votar. Bueno. El que salga a votar es un bandido, chico. El que salga a votar el domingo es un sinvergüenza. Y es parte del problema, no es parte de la solución. Bueno, es un legitimador de Maduro. Estamos alineados en ese mensaje, porque ya en el segmento anterior Esteban los había colocado de borrego y la elección no ha pasado todavía. Y en este caso tú los estás calificando como bandidos. Yo coincido con eso. De hecho, la organización que preside el día de hoy emitió un comunicado donde llama a la abstención y llama a que la gente se quede en su casa y que no participe. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Mira, ya va, rapidito. Y fíjate que yo no me como el cuento de las orquesticas. Eso fue en Fuerte Tiuna. Yo sabía que el gobierno no da puntadas sin dedal. Hasta el hijo de Maduro ahí tocando flauta. Y yo, ahora, bueno, y los ratones, tocó flauta ¿cómo que se llamaba? El flautista de Hamelin. Ajá. Y los ratoncitos ahí. Y después vulgarmente, los carajitos gritando, no queremos pan como Mortadela, porque era utilizando el hambre de esos niños para inventar eso. ¿Y quién fue la oradora? Betty la Fea. Mira, yo apenas vi que me pasaron ese videito, yo dije, mira, eso tiene una peste a heces fecales. Y yo, mira, no, chicos, son niños, son músicos. Ahí está, tremendo plan que montó el gobierno. Bueno. Lo que pasa es que los venezolanos somos demasiado nobles y tenemos un corazón demasiado grande en el pecho. Bueno. Y cada vez que vemos este tipo de cositas, decimos, ¡ah, qué bonito! Habrá que aprender a no ser tan noble y a ver las cosas en su justa dimensión, porque si no lo podemos ver en su justa dimensión, lamentablemente no tendremos la capacidad de salir de esta atolladera en la que nos encontramos, que ha generado pues, una gran cantidad de muertes, ha generado tristeza y miseria, ha generado desasosiego, ha generado una cantidad de cosas negativas en la sociedad venezolana que tenemos que superar de alguna u otra manera para poder volver a ser el país que éramos antes y quizás mucho mejor. Así que muchas gracias, Ricardo, por tu participación en este espacio. Nos vemos la semana que viene. Así es. Feliz día. Era Ricardo Guanipa, pues, quien nos acompaña todos los jueves haciendo un análisis de la situación aquí y allá, dando su opinión.
que siempre es bastante valedera e importante. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.